¿Quieres conocer la clave del poder de Dios, el verdadero secreto del poder de Dios en tu vida, donde puedas experimentarlo en tu vida y a través de ella? Quiero compartirlo contigo hoy. Había un hombre llamado Ben-Hadad. Ben-Hadad fue rey de Siria hace años. Era enemigo de Acab. Acab, mencionado en la Biblia, era rey de Israel y estaba casado con una mujer muy malvada llamada Jezabel. ¿La recuerdan? Un día, Ben-Hadad, rey de Siria, le envió un mensaje a Acab: te enviaré a mis siervos, y quiero esto y esto. Y le dijo lo que quería. Entonces Acab le envió un mensaje: mi señor, oh rey, conforme a tu palabra, soy tuyo y todo lo que tengo. Soy tuyo y todo lo que tengo. Aquí está un rey malvado como Acab diciéndole a su enemigo: todo lo que soy y todo lo que tengo es tuyo. Piensa en esto un momento. Qué maravilloso es decirle esto a nuestro Padre Celestial y decirlo en serio. Si un rey como Acab pudo decirle eso a Ben-Hadad, entonces nosotros podemos decirle eso a nuestro querido Padre Celestial. Piensen en la clase de vida que viviríamos. Piensa en el poder que tendríamos si realmente decidiéramos esas palabras. No sabemos si lo decía en serio, pero piensa en lo que pasaría si las decimos. Señor, todo lo que soy, todo lo que tengo es tuyo. Esa historia está en 1 Reyes 20. Puedes leerla tú mismo, pero piensa si pudiéramos decirle eso a nuestro Padre Celestial con sinceridad. ¿Qué poder experimentaríamos en nuestra vida? Sí, te hablo de la dependencia total, de la entrega total al Señor. Tuve que aprenderlo a las malas. De verdad, de verdad. Así que la vida cristiana es una vida de entrega. Si no es una vida de entrega, no es una vida cristiana. La vida cristiana no se trata de intentarlo, se trata de ceder. No se trata de intentarlo. Si intentas vivirlo, no funcionará. Si te esfuerzas más, no funcionará. Simplemente fracasarás. La vida cristiana se trata de rendirse al Señor. Rendición, entrega, entrega. Así que en Mateo 16, el Señor comienza a explicarnos esto de una manera contundente. Dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ríndanse, porque el que quiera salvar su vida, la perderá. El que pierda su vida por mí, la hallará. Todo el mensaje se trata de rendición. Y creo que una gloria increíble, un poder increíble y bendiciones asombrosas aguardarán a quien realmente diga y sienta estas palabras: Señor, todo lo que soy. Señor, todo lo que tengo es tuyo. Y cuando llegues a ese punto en tu vida, verás el cambio de inmediato. Y sabes, creo que negarse a uno mismo y todo lo que eso implica es una sola cosa: entregarse a Jesús. Sencillo. Sigue a Jesús. Sencillo. En Efesios 3:20, se dice que Dios obrará milagros asombrosos en abundancia, mucho más de lo que pedimos, mucho más de lo que pensamos. Creo que realmente sucede cuando nos rendimos. Veía a Kathryn Kuhlman, asistía a sus reuniones, como saben, y veía a esa querida mujer de Dios entregarse al Señor. Y a veces, ya sabes, la veíamos. John Arnott y yo nos sentábamos en el coro en aquella época. No nos uníamos al coro porque supiéramos cantar, sino para estar cerca, lo suficiente como para verlo desde la plataforma. Éramos muy cercanos a ella. Y yo le decía: John, obsérvala. Está a punto de rendirse, obsérvala. Y cada vez que se rendía, el poder de Dios golpeaba ese auditorio o estadio de una manera tan indescriptible. Y ella empezaba, como decirlo, casi entregándose poco a poco al Señor. Se le veía en sus palabras, se le oía. Se le sentía. Empezaba a llorar y luego se desmoronaba poco a poco, y era hermoso verlo. En un momento dado, se entregaba por completo al Señor. La entrega al Señor, es un proceso. Es algo que se trabaja, algo que se adquiere. En las cruzadas, lo hacía adorando. Y cuando llegué a ese punto donde el Señor se volvió tan real para mí, pude rendirme. Es difícil rendirse sin que la presencia de Dios sea real para ti. Y creo que a la señorita Kuhlman le pasa lo mismo. Creo que ella esperaba que el Señor se hiciera real mientras predicaba. En mi caso, esperaba mientras adoraba, y lo primero que sucedía en nuestras cruzadas, cuando sabía que iba en camino, era olvidarme de la multitud. En cuanto me olvidaba de la multitud y me concentraba en el Señor, sabía que iba en camino. Porque mientras uno estuviera atento a la multitud, no podía entregarse por completo. Y para mí, simplemente empezaba a sentirme liberado de esa atmósfera de multitud y de esto y aquello. Y entonces me adentraba en la atmósfera del Espíritu,
Y entonces sucedían las cosas, y entonces la adoración crecía y crecía y crecía hasta que el Señor se volvía muy real para mí. Y siempre había ese momento, el momento en que Jesús se volvía más real para mí que yo misma. Y en ese momento, me rendía. Y entonces ocurrían las curaciones, los milagros. Si alguna vez viste las cruzadas, podías imaginar ese momento en que cantaba Aleluya y luego cantaba Jesús todo glorioso. Y cuando cantaba Jesús todo glorioso, estaba dentro. Estaba dentro, y ahí es donde los músicos lo percibían y yo les daba una señal de que estaba dentro, y lo percibían incluso en el ambiente. Entonces Cheryl y Bruce empezaban a tocar Jesús todo glorioso y yo cantaba esa canción, y los milagros fluían sin parar. Era un momento en el que me sentía como en la cima de una montaña y a veces le pedía al Señor que me llevara a casa porque no quería bajar de esa montaña. A veces era tan hermoso. Miraba a Don Buffs, uno de mis increíbles técnicos de sonido, que se sentaba en la plataforma, y se me saltaban las lágrimas. Dije, no hay nada igual, Don, no hay nada igual. Y porque él lloraba y yo lloraba. Había un hombre maravilloso que Dios me dio en aquellos días, que me conocía, y se sentaba cerca de mí en la plataforma. Él, el responsable de mi micrófono y de todo lo relacionado con el sonido, lloraba y Cheryl lloraba, todos lloraban en la plataforma. Yo miraba y decía, no hay nada igual, no hay nada igual. Pero estaba en un estado de poder tan intenso. A veces, honestamente, me preguntaba cómo mi cuerpo podía mantenerse unido, porque a veces sentía una fuerza increíble sobre él. Y sabes, nunca te he hablado de esto así, pero creo que ha llegado el momento de hacerlo. Así que no puedes lograrlo por voluntad propia. El esfuerzo propio, la confianza en ti mismo, nada de esto funcionará. Tienes que hacerlo, tienes tu propia fuerza. No va a funcionar. Espera en el Señor. Ríndete, como dijo Jesús, niégate a ti mismo, sígueme, mírame, carga tu cruz, es decir, muere a las cosas del mundo. Y así es como sucede. Y, ya sabes, a veces la gente quiere rendirse. Como dijo Pablo, para mí, el querer está presente, pero no sé cómo hacerlo. Eso está en Romanos 7:18, porque, como saben, cuando leen esa parte de Romanos 7:18, lo que dice es, el querer está en mí, pero no el hacerlo. Porque da la respuesta, porque en mi carne no mora el bien. No puedo hacerlo solo. No puedo rendirme al Señor. Ese es el secreto del poder de Dios que he conocido. Y hablo de la unción que viene para el ministerio. O sea, hay muchos jóvenes observándome y escuchando ahora mismo. Y hay muchos ministros escuchando que desean que Dios los use. Es muy sencillo. Tienes que rendirte. Y rendirse no es algo que se aprende en la escuela. Es algo que se desarrolla, tú, con tu relación con Dios, donde te acercas cada vez más, y Él se vuelve cada vez más real. Es fácil entregarse a alguien que es tan real para ti. No te rindes al aire, ¿sabes? No te rindes al aire. Te rindes a una persona que es más real que tu propia piel, que tu propia vida. Así que, a veces, todos fallamos. Sabes, queremos rendirnos y sentimos que Pablo, ya sabes, el hombre miserable que soy, me liberará de este cuerpo, etc. Pero creo que a través del Espíritu, solo el Espíritu Santo puede hacer que Jesús sea tan preciosamente real, tan asombroso y tan real. Y hay dos maneras, que conozco, a través de la palabra, es decir, si estás ministrando, es decir, a través de su palabra o a través de la adoración en la plataforma. Ahora, Él se vuelve realmente tu propio lugar privado cuando lees su palabra y lo adoras, porque eso también nos sucede a todos. Pero si quieres que el poder de Dios fluya a través de ti o que Dios pueda usarte, ya sea que prediques a miles, a una sola persona o a una sola, necesitas al Espíritu Santo. Dice aquí, en Romanos 8:13, que, por medio del Espíritu, puedes modificar las necesidades del cuerpo en el que vives. Así que debemos entender que en este mundo, actúan dos espíritus, el Espíritu del Señor y el Espíritu del mundo. Y depende de a quién nos rindamos. En 1 Corintios 2:12 se habla de eso, el Espíritu de Dios y el Espíritu del mundo. Por lo tanto, el yo no puede rendirse al Espíritu del Señor. El yo se rinde al Espíritu del mundo, porque el yo no puede tener comunión con Dios. El yo debe ser completamente negado. El yo debe ser completamente eliminado. No puedes educarte ni salvarte. El yo debe ser crucificado. Así que, una vez que el yo se haya quitado del camino, eres libre de entregarte al Señor. Así que no puedes entregarte a Dios mientras estés en la carne. Es imposible. La carne tiene que ser crucificada.
Así que el Señor nos pide a todos que nos crucifiquemos a nosotros mismos. Y en el momento en que lo eres, puedes negarte a ti mismo, porque eso sucede realmente cuando el Señor se hace real. No puedes negarte a ti mismo ni crucificarte de inmediato. Es un proceso. Tampoco puedes negarte a ti mismo ni crucificarte hasta que Jesús se vuelva más real que tú. Y cuando Jesús se vuelve más real que tú, es fácil eliminarlo. Porque no es un acto de la voluntad. No es un acto de la carne. No puedes hacer eso. Así que pasa tiempo con el Señor. Esa es la clave. Esa es la clave. Pasar tiempo con Dios te permite entregarte. Me quedaba de 2 de la tarde a 7 de la tarde antes de cada servicio, de cada cruzada. Y estaba en la presencia de Dios. Y fue entonces cuando las cosas empezaron a cambiar y, ya sabes, se produjo el cambio, etc. Ahora bien, la Biblia nos dice que Dios comienza a darnos el deseo. En Filipenses 2:13, Él es quien nos da el deseo, la voluntad. Eso sucede en su presencia. El deseo de rendirnos surge cuando acudimos al Señor. Quizás digas, bueno, tengo ese deseo. No, no es real. No es real porque morirá mañana. El verdadero deseo no muere. El verdadero deseo siempre está ahí. Y el verdadero deseo de rendirse surge cuando pasas tiempo en oración y en la palabra, en la presencia del Señor. Y llega un momento en que Dios te da el deseo de rendirte. Ese es el momento en que empiezas a orar, Señor, ayúdame en mi incredulidad, como hizo el hombre con el Señor en Marcos 9. Y el Señor comenzará a obrar esa rendición en ti mientras estás en su presencia. Sabes, me sentaba en mi habitación de hotel, desde las 2 de la tarde, y me aislaba del mundo. No miraba el periódico ni la revista, no encendía la televisión, nada, porque quería concentrarme en el Señor. Y luego dedicaba tiempo, y después de unas 2 horas, empezaba a sentir el cambio. Mi corazón cambió. Todo estaba cambiando conmigo porque, para cuando subía a esa plataforma, estaba listo. Estaba listo para la unción. Y yo estaba deseando llegar allí. Estaba deseando subir a esa plataforma. Iba con tanta ilusión, con tanta emoción en el alma. A veces sentía ganas de correr allá arriba porque estaba tan listo para recibir la unción, porque la rendición ya se había obrado en mí, ¿sabes? Dios me dio el deseo, etc. Así que ahora, Pedro, como cualquier cristiano, comenzamos nuestra vida cristiana con confianza en nosotros mismos y con honestidad, y con buenas intenciones como Pedro, y con determinación, etc. Pero a lo largo del camino, descubriremos, como Pedro, que es imposible alcanzar lo que realmente deseamos. Así que aquí está Pedro, el apóstol Pedro. Comienza su camino cristiano con Dios, con confianza y honestidad, y con buenas intenciones. Estaba decidido a ser un gran cristiano, y todo eso. Y en el camino, descubre que no es posible. Así que, cuando el Señor llamó a Pedro, dejó su negocio, dejó a su padre, etc. e incluso obedeció al Señor para caminar sobre el agua. Pero cuando llegó la prueba, quiero decir, piensen en el hombre que recibió la revelación del Espíritu Santo. Este es el Mesías. Este es el Cristo. En cuanto se mencionó la cruz, fracasó. En cuanto Jesús dijo, voy al Calvario, Pedro reprende al Señor. O sea, aquí está el hombre que empezó, ya sabes, con confianza y buenas intenciones, y todo lo demás, y ya sabes, él es el primero en decir, Señor, llámame. Estoy listo para caminar sobre el agua y todo eso, y estoy listo para ir y morir contigo, y haré esto, y haré esto. Y el Señor, el Espíritu Santo, le revela a Jesús en Mateo. Y en cuanto Jesús menciona la cruz, Pedro reprende al Señor, y Jesús le dice, quítate de delante de mí, Satanás. Imagínense. Y sí, ya saben, con qué rapidez descubrió que toda esa confianza en sí mismo no funciona. Entonces, cuando se menciona la cruz, le prohíbe al Señor ir a la cruz, porque esa es la ofensa. Eso es lo que la gente no quiere oír. Quieren oír hablar del poder, la belleza, esto, los sentimientos y las emociones, pero en cuanto dices que vas a morir, la gente no quiere oírlo. Pero ese es el mensaje. Eso es verdadera entrega. Jesús dijo, tienes que negarte a ti mismo. Tienes que morir a ti mismo. Es sencillo. Entonces, el Señor le dice a Pedro, tienes que negarte a ti mismo. Primero lo reprende, y luego les dice, escuchen, si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo. Entonces, Pedro es usado por el Espíritu Santo, tú eres el Cristo, Jesús habla de la cruz, Pedro lo reprende, y el Señor ahora le explica el verdadero secreto. Si alguien viene en pos de mí, tiene que negarse a sí mismo.
No va a funcionar. Bien. Ahora, aquí está Pedro, negando al Señor. Piensen en negar al Señor. No solo reprendió al Señor, sino que ni siquiera entendió el mensaje cuando el Señor dijo en Mateo, tienes que negarte a ti mismo. Ahora lo niega más tarde, diciendo, no conozco al hombre. ¿Ves cómo falló? Pero todo cambia cuando Jesús lo mira. Todo cambia. ¡Wow! Dice que el Señor miró a Pedro. Uno de los momentos más hermosos, creo, está en Lucas 22, cuando Jesús simplemente lo miró. ¡Wow! Y luego lo restauró, y Pedro se convirtió en el hombre de Pentecostés, porque ahora se rindió. Pero la rendición no ocurrió hasta que él cedió, hasta que se quebró y se rindió. Y ahora, la verdadera entrega ocurrió. ¿Y cuándo se dio? ¿Cuándo se dio? Cuando Jesús le dijo, ¿me amas? Entonces se quebró. A partir de ahí, todo cambió. Y luego se convirtió en el hombre de Pentecostés después de eso, porque vio su amor. Jesús, cuando ves el amor de Jesús por ti, es tan fácil rendirse, porque el Señor no lo reprendió. Piensa, el Señor lo reprendió en Mateo antes, cuando lo llamó, ya sabes, ponte detrás de mí, digamos, cuando Pedro dijo, no irás a la cruz. El Señor no lo reprendió después de que lo negó. No lo reprendió. Lo amó. Ni siquiera lo mencionó. Ni siquiera lo miró ni dijo, ya sabes, nada sobre que Pedro lo negara. Simplemente lo amaba. ¡Wow! Y eso es realmente lo que sucede cuando el Señor se vuelve tan real, su amor se vuelve tan real para ti, y ahora eres capaz de permanecer en la vid. Juan 15, 5, ya sabes, eres capaz de hacer lo más sencillo. Permanecer es lo más sencillo que cualquiera puede hacer. Piénsenlo, Jesús dijo, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. Los pámpanos no tienen ninguna responsabilidad. Piénsenlo. Jesús dijo, yo soy la vid, tú eres el pámpano. El pámpano no tiene ninguna responsabilidad. La vid lo hace todo. La vid hace el trabajo. La rama disfruta del fruto. Ya lo sabes. No tenemos ninguna responsabilidad. Por eso el Señor dice, permanezcan en mí y disfruten del fruto. Yo haré la obra, viviré esa vida cristiana en ti. Solo te pido una cosa, permanece. Esa es la clave del poder de Dios. Ese es el secreto de la vida cristiana, perseverar, ceder, entregarse. En realidad, es lo mismo. Todo lo que soy es tuyo. Y el Señor dice que, una vez que hagas eso, darás fruto. Eso está en Juan 15. Dijo, darás fruto, más fruto, mucho fruto. Seguirás dando mucho fruto a tu vida. Ese es el secreto. Eso es todo. Eso es todo lo que tengo que decir. Que el Señor te lleve allí. Que el Señor los traiga a cada uno de ustedes allí. Señor, te pido que lo hagas. Te pido que lo hagas por todos los que escuchan. Condúcelos, Señor, a ese lugar donde se entregarán plenamente a ti. Permanecerán siempre en ti. Te alabamos. Úsalos, Señor. Fortalécelos, Señor, que sean canales de tu poder y bendiciones donde quiera que vayan. En nombre de Dios, comparto esta enseñanza.